Muy bien, pues buenas tardes a todas. Como siempre voy a iniciar compartiendo pantalla y bueno, vamos a trabajar con la presentación que os tengo preparadas. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, bienvenidas a todas. Ya la sexta sesión, a mí se me está pasando volando prácticamente. Bueno, pues los protagonistas que tenemos esta tarde son Carlos V y Felipe II, que además son protagonistas que son de sobra conocidos. Por tanto, vamos a intentar hacer de nuevo algo más específico, algo más especial. En esta sesión vamos a adentrarnos en la dimensión política del poder. Nuestras dimensiones suelen ser la cultural, suelen ser la social. Esta vez vamos a hablar de la dimensión política. Es decir, vamos a retomar esa lógica en torno a la concepción de los imperios, en torno a las formas de gobierno de la naturaleza imperial, a la cual, como ya os decía, hemos ido añadiendo aspectos y una serie de dimensiones de análisis para configurar poco a poco una lógica compleja. Dado que, al fin y al cabo, lo que pretendemos obtener también de este seminario es una herramienta para comprender el pasado, pero también para comprender nuestro propio presente. Carlos V y Felipe II, en una visión conjunta, que es la visión que vamos a trabajar en esta sesión, en esta clase, nos van a permitir comprender una dimensión que hasta ahora no había tenido gran protagonismo. Con ello no digo que no lo hayamos tenido en cuenta o como vais a poder comprobar, pero sí es cierto que quizás no la hemos analizado con toda la carga reflexiva o con toda la carga analítica que precisa. A través de la dimensión política vamos a comprender dos elementos centrales que van a protagonizar esta hora y media. En primer lugar, vamos a observar los hechos diferenciales que implicó la modernidad. La sesión anterior pudimos ver con la conjunción de Juana de Arco y Cristóbal Colón de qué forma, observando el substrato cultural de ambas figuras, las diferencias que implicaba hablar de modernidad se terminaban por desdibujar. Pues en esta sesión vamos a ver cuáles son los elementos diferenciadores, cuáles van a ser determinadas palancas de cambio de la modernidad. De esta forma vamos a poder comprender la consolidación de los estados modernos en un mapa de crisis feudo-vasallática, que es el mapa que hemos venido trabajando en las sesiones dedicadas a la Edad Media. En torno, además, este mapa, esta transfiguración del mapa, se van a estudiar en torno a dos monarcas que conviven en una transición hasta Felipe II, que podríamos ubicarlo en la plena modernidad. Además, nos va a permitir acercarnos a la reobservación también de las clásicas herencias. Esto lo vamos a comprender mejor a través de la observación de nuestra dimensión geográfica, es decir, como siempre, observar de qué manera se encuentra Europa y el continente americano. Y para la dimensión social vamos a recurrir a un libro muy especial que estoy segura que nos va a llamar mucho la atención. En segundo lugar, os adelanto que es muy complejo llegar a decir algo relativamente novedoso de dos figuras que gozan y van a gozar además de una relevancia historiográfica extraordinaria, ya sea como figuras históricas de forma aislada o bien como claves de comprensión de su propio contexto. Por ello, en esta sesión, de nuevo, vamos a recurrir a las fuentes para poder comprender dimensiones que no están tan extendidos. Recogiendo el testigo, es decir, la semilla plantada en la sesión anterior en la que abordábamos la importancia de la correspondencia como fuente histórica, como objeto elaborado en el ámbito privado que gozaba de ofrecer un espacio de efervescencia cultural, como planteábamos, vamos a analizar las que historiográficamente se han denominado como las instrucciones de Palamos. Son dos cartas, una oficial y una carta secreta, en la que Carlos V da instrucciones a su hijo Felipe de cómo ser un correcto monarca, qué competencias, qué funciones, qué se espera de él y, por supuesto, cuál es su contexto. Vamos a estudiar fundamentalmente la carta oficial porque
Carlos tiene una forma de comprender ese Estado moderno y tiene una forma de plasmarlo que es extraordinario. Por tanto, vamos a recuperar esas palabras de 4 de mayo de 1543. De esta forma, además, introduciéndonos en esta dimensión política, vamos a comprender el modelo de monarca que en adelante vamos a estudiar en nuestras sesiones. En este sentido, cómo se están transformando esas lógicas con las que iniciábamos nuestro seminario. Vamos a acudir y vamos a analizar esta correspondencia. Además, personalmente, os confieso que son dos documentos históricos formidables que marcan el conjunto de corpus documentales y de biografías que podéis acudir y podéis leer sobre estos dos monarcas, y además que creo que no solo dan una serie de lecciones esenciales para el gobierno y para la administración, sino que gozan de una serie de puntos en los que brilla la actualidad, es decir, nos va a dar mucho que pensar. Pues bien, vamos a empezar, como siempre, con nuestra dimensión geográfica. Y siempre que estudiamos la dimensión geográfica en Carlos V, tenemos que acudir, por supuesto, a su herencia, la herencia imperial que además va a formar un imperio tal que va a llegar hasta nuestros días a través incluso de nuestro escudo en las palabras de plus ultra. Viene de este conglomerado de reinos que va a heredar en una herencia prácticamente imperial. Sin embargo, de forma previa al análisis, seguro que nos ha debido de llamar la atención un elemento en este mapa. Como os decía, ya no nos encontramos ante un mapa conformado por por un mosaico de color, fijaos, ya no nos encontramos ante ese mosaico policolor, sino que nos encontramos ante un conjunto de estados. Este fenómeno es producto de la crisis que experimentó el sistema feudo-vasallático a finales de la Edad Media, un fenómeno de concentración de todas las tierras jurisdiccionales y señoríos, que a su vez podemos entender como la paulatina concentración de poder en la figura del monarca. Esta va a ser, por supuesto, la antesala de la figura de los monarcas absolutos, esa proyección perfecta del monarca francés absoluto es quizás la imagen más icónica. Junto a este fenómeno de concentración, por supuesto, se va a dar un esfuerzo por la consolidación de las fronteras, retomando ese esquema con el que iniciábamos nuestro seminario, es decir, de las nuevas fronteras que comienzan a surgir a consecuencia de ese fenómeno. Esta va a ser una de las primeras consecuencias de la modernidad en Europa. La segunda de las novedades, y que considero es una de las innovaciones más importantes que establece el Estado moderno, es la propia concepción que tiene el monarca sobre su territorio. Es decir, va a existir en estos monarcas una preocupación por la identidad propia, ya sea, por ejemplo, a nivel de la defensa de las particularidades administrativas o incluso por la defensa de la lengua. Esta preocupación la vamos a ver en monarcas como, respecto a la monarquía hispánica, Carlos V, Carlos I de la monarquía hispánica, o Felipe II, es decir, los Austrias mayores. Incluso en este sentido, pero de una forma laxa, podríamos llegar a comprender esa conciencia de identidad, pero aquí me gustaría hacer una llamada de atención. No se entienda en términos de nación, es demasiado pronto para aplicar este término. Pero podemos encontrar esa conciencia marcada en los reyes católicos, porque sí que existe una unión dinástica a través de una unión matrimonial, pero con una presencia muy marcada tanto de Castilla como de Aragón. Un ejemplo de ello lo vimos en la decisión que toma Castilla respecto al proyecto de Colón y la decisión que toma Aragón. En el caso de Francia, monarcas como Luis XI o Francisco I. En Inglaterra encontramos Enrique VII y Enrique VIII. Y vamos también a ver otros países como por ejemplo Dinamarca con Cristian I,
Polonia con Casimiro IV, Hungría con Matías Corvino o Rusia con Iván III. Es decir, es un elemento característico de la modernidad. Comprender el porqué de esta preocupación mayor por los territorios que pertenecen a tu gobierno descansa principalmente en la fractura que va a suponer el diseñar y el aplicar un mecanismo complejo, una red muy densa de una administración y una burocracia efectiva por el buen gobierno que además va a contar con un eje completamente centralizado como son los monarcas. Vamos a explicar también un elemento diferenciador que se va a dar en la dimensión social. Sin embargo, este fenómeno que vamos a explicar, lo que ocurre es que es un fenómeno que se va a dar de una forma muy pausada. Es un cambio que va a la zaga de la transformación económica. Por tanto, aquí sí que me gustaría que esta reflexión, que esta idea en torno a la historia social, a la dimensión social, os olvidéis de las barreras entre la modernidad y la contemporaneidad, porque va a ser un fenómeno que debemos entender, como siempre, en el de la larga duración. Es por eso que os pongo ahí antiguo régimen. Ese va a ser el fenómeno tan discutido del antiguo régimen. Bueno, atendiendo al esquema, desde el punto de vista social, la evolución de la mentalidad y la transformación económica de corte moderna, y cuando digo transformación económica de corte moderna me refiero a los inicios del librecambrismo, a los inicios y consolidación de una serie de vías comerciales hacia América, en ese avance que se estaba produciendo en el territorio americano, van a consolidar una puja por la reflexión en torno a la economía. Por tanto, también va a tener una repercusión social. La evolución, realmente ante lo que estamos es la evolución de una sociedad estratificada en estamentos a una sociedad estratificada en clases sociales. Es por eso que cuando escuchéis esa recurrente idea, que no sé de dónde nace, pero en decir estamento y clase son elementos completamente diferentes. La diferencia entre ambas formas de estructuración social, como podéis ver, sí que tienen similitudes. Por ejemplo, estamos ante una sociedad estratificada de forma piramidal, en el que en su cúspide es una cúspide estrecha y la base es una base completamente amplia. En este sentido, esa naturaleza del esquema social, por así decirlo, se comparte. Sin embargo, la diferencia va a radicar fundamentalmente en el grado de movilidad social. En ambas sociedades nos encontramos con una misma estructura, sin embargo, en la sociedad estamentaria podemos diferenciar a grandísimos rasgos una sociedad marcada por privilegiados y una sociedad, y una segunda parte, en la base, más cercana a la base de este esquema piramidal, una sección social de no privilegiados. A través de la sociedad de clases, la sociedad va a adquirir una mayor movilidad y diversidad social. Ya sean mayores o menores, la pertenencia a un estamento era un elemento mayoritariamente hereditario. Podemos pensar en títulos o podemos también pensar en señoríos. Por ejemplo, siempre para explicar las contradicciones de la sociedad estamental se recurre a la figura de los hidalgos, porque hidalgos tremendamente pobres, pero que mantienen su condición de privilegiados. La sociedad de clases, por su parte, va a estar marcada por la capacidad que adquieren las propiedades y los recursos de dotarte de una posición de privilegio. Y esta es la idea fundamental que va a marcar, por supuesto, no solamente el movimiento de la Ilustración a los grandes filósofos franceses, sino también a la edad contemporánea. Y es por eso que ya la explico para que podamos desarrollar esta idea. Los recursos en la sociedad de clases van a adquirir la capacidad de cambio de tu propia consideración social. Un ejemplo claro, quizás el más claro y el que lo va a cambiar todo en pleno siglo XVIII y posteriormente en siglo XIX, por supuesto, la Revolución Francesa va a ser un antes y un después, es la burguesía. Una clase burguesa
una clase adinerada, que os lo he representado con este simbolito. Una clase que va a participar además de un comercio en constante evolución y que a través de estrategias matrimoniales y su participación en la economía van a granjearse un estatus social determinado y van a poder acceder a elementos de la sociedad, recursos sociales que en una sociedad estamental sería imposible. Creo además, ya en el plano incluso de la reflexión, creo que no estoy descubriendo nada nuevo si planteo un análisis desde el enfoque en torno a de qué forma puede afectar al individuo respecto a su posición social el tener la capacidad de acceder a determinados recursos. Esta es una de las grandes cuestiones que se va a preguntar la sociedad. Es más, diría que esta cuestión es el trasfondo principal de los posteriores estados del bienestar. Está en el núcleo original de la reflexión social, la capacidad de acceder a los recursos. Concretamente, Málaga, en pleno siglo XVIII y XIX, va a ser una ciudad que cuente con una importante presencia de una burguesía comercial, de una burguesía mercantil y en el siglo XIX de una burguesía industrial, muy influenciada por el puerto y por su enclave en el Mediterráneo. Aquí en Málaga se van a desarrollar una serie de familias, también muchas de ellas de origen extranjero, que van a protagonizar un ascenso desde determinados oficios hasta posiciones de relevancia para el gobierno central. Es más, una última nota, la burguesía va a ser, como ya os decía, la pieza clave para comprender el proceso ilustrador y el proceso protagonizado por el tercer estado, sobre todo en sus aspiraciones de avance social. Y como os decía, para la dimensión social os traigo un libro que quiero compartir con vosotras. Ahora espero que lo estéis viendo. Y es un libro, vamos a verlo bien, aquí. A ver, aquí, vamos a ver. Vale. Tenemos... Ay. Lo sé. Aquí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Lo vemos? Vemos el libro. Bien, vemos la encuadernación del libro. Este libro es un libro que está datado entre 1500 y 1599. Luego profundizaremos en él. Y es un libro que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Nos va a presentar una sociedad estratificada y nos va a presentar sobre todo un elemento que va a ser fundamental en la modernidad, como es la moda y como es el traje. Un elemento que después en plena cultura liberal del siglo XIX va a ser fundamental. En este caso, este libro fue adquirido por el Ministerio de Cultura en el año 2010 y es una de las 15 obras más destacadas del patrimonio nacional. La investigadora del traje español Carmen Benis lo fecha en el año 1540. Tiene una preeminencia la ilustración en torno a las formas de vida cotidiana españolas que van a ser las preeminentes. Al final de la sesión os daré el enlace para que podáis verlo de forma completa, porque recorre varias zonas de Europa. Se le ha denominado también el Códice Madrazo, porque perteneció a esta figura de pintores. En este caso, siguen hablando de esa vida cotidiana, con una preeminencia de los trajes, de las texturas. Tienen una serie de detalles que son extraordinarios. Todos ellos están realizados en papel natural, no en papel químico, y son dibujos además que están hechos con tintas al agua, donde, como podéis ver,
no solamente se habla de España, no solamente se recogen esos trajes de España, sino, por ejemplo, también de Galicia o, por ejemplo, de Astorga. O sea, el traje femenino es espectacular, es extraordinario. De nuevo, aquí también Astorga. También podemos conocer diferentes herramientas o el habituallamiento. Y lo que llama la atención es que nos está hablando realmente de la vida cotidiana, de los trajes que se van a dar en toda Europa a lo largo de los tiempos de Carlos V. Además, como podéis ver, tiene esa tendencia renacentista, ya sea por la tez clara, las mejillas rosadas, por la forma que adquiere el pelo femenino, o bien también estos ropajes oscuros que nos pueden recordar tanto al retrato icónico de Felipe II. La nobleza en Francia, también os digo, esta obra cuenta además con diferentes detalles, como por ejemplo una paginación, una más moderna y otra más contemporánea. Esta también es una inscripción posterior y la traducción al español también es posterior incluso a la propia inscripción. Aquí vemos a los holandeses, Inglaterra, y esta es una de las joyas de este libro, porque es la imagen icónica de la procesión de los caballeros del Toisón de Oro junto a Carlos V sentado en su trono con los 7 príncipes que les van a rodear. El detalle de los ropajes, el detalle del uso de los símbolos, nos va a recordar mucho a incluso ese cuadro de Napoleón que veíamos en el inicio de nuestro seminario, esa proyección de imagen de emperador. Instrumentos musicales, formas de baile, en este caso también colonia, monjas. Y fijaos, la imagen de Prusia respecto de las mujeres cambia bastante respecto a las mujeres pues, que hemos estado viendo en esta obra, porque no solamente por los colores vivos o por las melenas, el destacar esa melena rubia que cae, sino también por la representación de los pechos prominentes y destacados, o por ejemplo por las capas, en contraposición a las otras mujeres de Prusia, en el que este detalle es también extraordinario. Como podéis ver, el detalle es de una factura tremenda. Como no, por supuesto, también tenía que quedar representado como lo podéis ver aquí, el turco, con los turbantes, con ese bigote anguloso. Por su lado también el sultán o los mamelucos. Esta es una selección de láminas que yo os hago. Es decir, el libro cuenta con más láminas, sin embargo, os mandaré el enlace para que podáis verlo en su totalidad porque merece muchísimo la pena. Bueno, continuando aquí os mandaré esta información. Continuando con la dimensión geográfica, todo esto viene un poco para comprender en qué nos encontramos. Para comprender la dimensión geográfica de Carlos V, ese imperio que hereda a través de la conjunción de una herencia extraordinaria, os he diseñado este árbol genealógico que otorga lógica a esa sucesión. Fijaos, por vía materna, vamos a ver, por vía materna, es decir, por Juana de Castilla, contamos con la presencia de los reyes católicos, tanto, ya sabemos, Fernando e Isabel. Por esta vía materna van a tener una serie de plazas en el norte de África. Vamos a ver cuáles son los reinos que hereda. También heredará por vía paterna, en el que contamos tanto con Maximiliano I y con María de Borgoña, ambos pertenecientes al Imperio Germánico, por eso decimos la herencia del Imperio Germánico, y su padre va a ser
Felipe Felipe el Hermoso. Además, por vía paterna, también va a adquirir la posibilidad de acceder al título imperial. Estas van a ser las figuras en el que se va a dar esa herencia imperial. Como podéis ver en este mapa, por parte de Fernando de Aragón, va a tener Sicilia, Nápoles en la península itálica y las islas, y Cerdeña, además del Reino de Aragón y las Islas Baleares. Por parte de su abuela Isabel I de Castilla, el Reino de Castilla, Islas Canarias y, como os decía, unas plazas fundamentales como enclaves comerciales en el Mediterráneo en el norte de África. Fundamentalmente Argel y Túnez van a tener una vida muy importante desde el punto de vista económico para las arcas castellanas. Por parte de su abuelo Maximiliano I de Austria, por vía paterna, como os decía, va a heredar el reino de Austria. Y por parte de su abuela, por vía paterna, Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado y Charcolais. Además, y aunque en este mapa que os proyecto debemos contar con un proceso abierto de avance en territorios americanos que revierte de forma directa en las arcas castellanas. Es más, aprovecho la ocasión para mostraros el mapa de Juan de la Cosa, considerado el primer mapa mundi que contiene una representación de América, mide unos 93 centímetros para que podáis imaginarlo de forma material, y se conserva actualmente en el Museo Naval de Madrid. Está firmado en el año 1500 en el puerto de Santa María, está firmado por Juan de la Cosa. Esta carta es la única obra cartográfica conservada de las realizadas por los testigos presenciales de los primeros viajes de Cristóbal Colón a las Indias. De ahí reside su vital importancia. Esta será la forma en la que ven el mundo en época de Carlos V y posteriormente de Felipe II, aunque con un desarrollo evidente de la cartografía. Aquí cabría decir incluso, viendo este mapa, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este aspecto es interpretable como una gran herencia conllevó una gran responsabilidad, no solo para Carlos, sino también para Felipe, fundamentalmente por la necesidad de mantener y defender este imperio, cosa que vamos a poder leer de las propias palabras de Carlos. Bien, como bien es sabido, la proclamación de Carlos por las Cortes castellanas se va a dar en Valladolid en 1518, en una edad bastante temprana, y su llegada, como también es bien conocido, es rodeado de una corte flamenca, así como y proyectando una imagen de inaccesible, no solamente por el hecho de que no hablase la lengua, sino que seguía las direcciones de Guillermo de Croix, y acompañado además de Germana de Foix, que hacía a su vez de traductora. Esta primera llegada creó una impresión nefasta, completamente nefasta. Es más, no tardó en crearse una serie de conflictos, tanto en Castilla como en Aragón, y que tuvo sus consecuencias muy importantes en Navarra. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las comunidades o los comuneros, que conecta bastante bien, si os fijáis, con esa identidad de la dimensión política del Estado moderno con la que introducíamos nuestra sesión, porque sus reivindicaciones van a girar en torno al hecho de que un año después de su llegada, es decir, de su llegada en 1518, un año después, volvería a marchar, pero ahora sí apoyado por el dinero de las arcas castellanas para presentarse en la conquista por el título de emperador. En este caso, los comuneros solicitaban que las mayores atribuciones recayesen sobre las cortes, es decir, debilitando la capacidad de poder del propio monarca en sus intenciones, por supuesto. Que no se diese más dinero del reino a un monarca que se marcha, y sobre todo que los cargos políticos y religiosos no se concediesen a extranjeros. Esta fue realmente una reacción, dado que Carlos había dejado como regente al cardenal neerlandés Adriano de Utrecht, al que seguramente luego vais a conocer como el Papa Adriano VI.
Este es el contexto en el que no solamente encontramos a Padilla, no solo encontramos a Juan Bravo o a Francisco Maldonado, que son los cabecillas de los comuneros, como han quedado en la literatura y en los libros de historia, sino que también encontramos a María Pacheco, esposa de Juan de Padilla, que tras ser decapitado, tras perder la batalla de Villalar, que va a ser en 1521, va a ser una batalla fundamental para desbloquear completamente el movimiento de los comuneros, es contra las tropas de Carlos, contra las que se denominan como las tropas realistas. Ella decide desarrollar el último sitio en Valladolid, en Toledo, durante más de 9 meses. Sin embargo, va a ser consecuente con las diferentes capitulaciones que los diferentes líderes comuneros van a ir desarrollando. Es decir, ella va a liderar el movimiento comunero los últimos meses de existencia, protagonizando un sitio en Toledo que ha pasado a la cultura popular y que ha pasado, por supuesto, a la literatura. Sin embargo, a raíz de las diferentes capitulaciones de estos diferentes líderes comuneros, ella va a decidir, junto a su hijo, exiliarse en Portugal y no va a tener el perdón imperial que se denomina hasta su muerte. A ella incluso no solamente la recoge Diego Hurtado de Mendoza, que es familiar de María Pacheco en esta poesía, sino que además a ella se le va a reconocer en la literatura como la Leona de Castilla o como el último comunero. A María Pacheco se la debe recuperar en este contexto. Sin embargo, conectando con la dimensión política, uno de los proyectos de mayor interés, fijándonos fundamentalmente en la modernidad, que lleva a cabo Carlos I de la monarquía hispánica y V del Sacro Imperio Romano Germánico, es la constitución en 1522, cuando ya por fin había controlado los territorios de la monarquía hispánica, del denominado como sistema polisinodial. Va a ser la esencia, la semilla en plena consolidación del Estado moderno, que va a marcar de una forma transversal toda la historia, no solamente de la administración de la monarquía hispánica, sino también de la historia del derecho de la monarquía hispánica, debido a la administración de justicia que hace este propio sistema. Este sistema es obligatorio explicarlo, verlo y comprenderlo, porque además es toda una red muy compleja de naturaleza burocrática, que termina por dar sentido a la propia monarquía y que termina por dar sentido a esa diferencia que encontramos entre Carlos V, que se le recupera como el emperador viajero, como el emperador soldado, incluso proyectando una imagen de cruzado, frente a su hijo Felipe II, el que ha quedado en la historia como el emperador sin imperio o el monarca burócrata. Así que sobre esto volveremos más adelante porque tenemos que verlo. El segundo proyecto más importante se daría, por supuesto, una vez es coronado rey de romanos en 1520, y 3 días después, en Aquisgrán, es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 26 de octubre de 1520. Y en este sentido, hay que hacer una reflexión, o hay que tener en cuenta un elemento muy importante, y es que va a haber un cambio. Es decir, hasta ahora las figuras de emperadores siempre las hemos visto enmarcadas en unas guerras, en unas batallas, en una potestad militar y en un poderío, en la lucha por adquirir el imperio reconocido, el imperium reconocido. Sin embargo, como ya os he dicho, la sociedad y la economía del Estado moderno van a cambiar también esta dimensión, porque Carlos V accede no por herencia al título de emperador, sino por concesión. Es decir, cuando Carlos V va a acceder al título de emperador, se encuentra frente a él a figuras muy relevantes del ámbito político a nivel europeo. Estamos hablando, por ejemplo, de Francisco I de Francia o Enrique VIII de Inglaterra. Pero en este sentido, Carlos debe mucho a Castilla, porque la decisión final sobre que Carlos sea emperador recae por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, de un lado,
contar con las arcas castellanas, unas arcas saneadas y unas arcas que además contaban con esa evolución que se estaba dando en el ámbito americano y que gracias a contar con este respaldo de las arcas castellanas va a conseguir el favor del crédito de los banqueros más importantes de Europa. Su coronación además va a marcar un punto de inflexión fundamental con el monarca francés, con el que va a comenzar una larguísima temporada de guerras, las cuales van a marcar todo su gobierno. Otro de los elementos el que siempre son recurrentes para estudiar a Carlos V es un elemento que además también hemos hablado nosotras en nuestras sesiones, y es lo que se denominaba la Universitas Cristiana, es decir, la universalidad cristiana, llegando incluso en algunos estudios a reflexionar en torno al proyecto europeísta del propio emperador. Si es que hubiera proyecto, cabría preguntarse, comprendiendo la cristiandad, la identidad católica como el elemento de unión. Esto supongo que ya no nos va a resultar de ninguna forma nuevo, ¿verdad? Y por supuesto, al turco, el enemigo a vencer, y contra el que unirse para luchar, proyectando además esa imagen de cruzado. Por supuesto, la ciudad donde se van a dar estos grandes envites va a ser Constantinopla, como ya hemos visto a lo largo de nuestro seminario. No solamente esta disgregación de la cristiandad se va a dar en el ámbito europeo exterior, no solamente va a estar personificada por la imagen de Solimán el Magnífico. En este sentido, vamos a contar también con una disgregación en el ámbito interno, a nivel europeo. Eso es algo que no hemos tenido hasta ahora. Siempre las disgregaciones o la lucha entre la ortodoxia y la Iglesia Católica la veíamos en Constantinopla, siempre en el Imperio de Oriente, pero ahora también la vamos a ver en el ámbito interior europeo, a través de las que se han denominado como 95 tesis de Lutero, dadas en 1517. Las 95 tesis se sitúan en el origen del movimiento protestante y más allá de la clásica defensa de que son una serie de cuestionamientos, por supuesto, que se proponen a través de la teología, muy marcado también por la profesión de Lutero, debemos destacar la denuncia o el ámbito o el contexto que se lleva a cabo, y es la denuncia por la corrupción que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica, de mala praxis respecto a las creencias religiosas de sus creyentes. En este sentido podemos aludir a la venta de indulgencias, es el tema clave. En el seno de estas tesis, lo que realmente va a despertar el recelo de la Iglesia Católica fue la liberación de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Estas tesis contenían la posibilidad de realizar una interpretación privada, sin intermediación de la Iglesia, la cual había monopolizado esta forma de práctica religiosa. Por cierto, unas tesis que yo siempre destaco, unas tesis que hubiera sido físicamente imposible que adquiriesen tal dimensión sin la imprenta. Esto da para pensar. Una segunda fase dentro de este imperio, este reinado, va a estar marcada desde el año 1541 hasta 1555, en el que finalmente abdica, fase en la que se suceden una serie de derrotas y se suceden un debilitamiento militar paulatino y, cómo no, de su propia imagen. La frase que ha quedado para la historia y que está en todas las aulas de universidad, vayas al nivel que vayas, es cuius regio, eius religio. Eso es el fin de Carlos V, se suele estudiar a través de esta frase, es decir, una vez se da la disgregación, Carlos V, en la paz de Augsburgo, decide finalmente que uno de los criterios es que la confesión religiosa del príncipe se aplica a todos los ciudadanos del territorio. Por tanto, va a existir una capacidad de elección. Eso va a marcar el fin del poder hegemónico de la cristiandad o la concepción de proyecto que tenía Carlos V.
Sin embargo, nosotras vamos a situarnos en algo mucho más reflexivo. Vamos a ir un poquito más allá porque, como os decía, va a ser la dimensión política del monarca. Vamos a situarnos concretamente en el día 4 de mayo de 1543. Vamos a entrar de lleno en la personalidad de un monarca en la transición de la consolidación propiamente moderna. Sin embargo, como ya habéis podido comprobar, la historia es bastante reacia a que se presenten las cosas como nuevas, como originales. Más bien, la historia prefiere presentarlos no como una repetición, pero sí quizás como una rima. Es decir, ¿dónde debemos ubicar estas cartas? ¿A qué cultura o a qué mentalidad responde? No es nada nuevo. Pues bien, estas instrucciones de Palamos, es decir, estas cartas, dos cartas, que envía Carlos V a Felipe II cuando tiene que marchar a la Cuarta Guerra contra Francia, aliado con Inglaterra, con, aliado con el monarca inglés, estas cartas pertenecen a un subgénero literario. Ya lo vimos con Juana de Arco y Cristóbal Colón, existía un sustrato cultural, aquí también. Estas instrucciones, debemos comprenderlas en la lógica que ha venido a denominarse como speculum principium. Es un subgénero literario de origen medieval que también podemos encontrar en los libros como novelas de espejo o literatura de espejo, los espejos. Se caracteriza por tener una función moralizadora o tener una función doctrinal en relación al comportamiento público que se debería esperar tanto de los reyes como de los príncipes o de los nobles. Además, van a recoger algo marcadamente moderno, van a recoger la cultura clásica grecorromana y además van a recoger también figuras claves de la historia clásica. También se van a dar, por supuesto, como ya vamos a ver, una gran cantidad de proyecciones de monarcas anteriores. Incluso en Carlos V van a existir muchas esperanzas por parte de Carlos hacia su hijo Felipe II. Pero en esa esencia guardan la necesidad tanto de educar como de formar. En este sentido vamos a poder comprobar de qué forma se extingue un monarca anclado o que ancla su figura en el monarca de corte cristiana, que levanta su espada en defensa de la persona sagrada, del peregrino, para imponer la fe cristiana contra el Islam y los herejes. El monarca del siglo XVI principalmente va a participar en y de la gobernación y el control de los territorios de sus reinos, así como frente a la nobleza, que tiene sus formas de acción particulares, va a participar en el poder militar y sobre todo va a participar en la administración de justicia. Obras centrales que forman parte, para que nos entendamos, obras centrales que forman parte de este subgénero literario es, por supuesto, la educación del príncipe cristiano, una obra de Erasmo de Rotterdam del año 1501, pero que fue traducida al castellano en 1526. El cortesano, que fue escrita por el humanista italiano Baldassare Castiglioni, que lo vemos ahí representado por Rafael, y que de nuevo tiene su publicación en Venecia en el año 1528 y fue traducido al castellano por Juan Boscán en el año 1534. Y por supuesto la archiconocidísima obra de Maquiavelo, del príncipe de Maquiavelo, que se da en el año 1532. Vamos a ir propiamente a las cartas y no hay mejor forma de presentar estas cartas que a través de las palabras del propio Carlos. Fijaos. Os recuerdo, se encuentra en el puerto catalán de Palamos el día 4 de mayo de 1543 y dice: hijo, pues ya mi partido de estos reinos se va allegando y cada día veo cuán forzosa es, y que solo este remedio tengo para probar que tal le podré dar en los cargos que Dios me ha dado, y para que no os dejase menos herencia que mis padres heredé. Y continúa: como en Madrid os lo dije y a los de mi consejo, y de dejaros, como es razón, durante mi ausencia en mi lugar, para que gobernéis estos reinos. Y así, hijo, es necesario que os esforcéis y que os encomendéis a Dios para que Él favorezca, de manera que le podáis servir en ello y juntamente ganar honra y fama perpetua, y a mi vejez
me deis tal reposo y consentimiento que yo tenga mucha causa de dar gracias a Dios de haberme hecho padre de tal hijo. Carlos, como ya os digo, había firmado un tratado con el monarca inglés y tenía que marchar para Francia. Pero aquí podemos ver, se puede traslucir dos elementos que son muy personales. En primer lugar, la propia consecuencia que lleva a marchar hacia la Cuarta Guerra contra Francia. Y por otro lado, la propia inestabilidad del monarca en su marcha y dejar como regente a Felipe II, que contaba únicamente con 16 años. Os decía que existe esa carta oficial y una carta privada. Es decir, por un lado está la carta que va a ser conocida y leída por todos los consejeros de Felipe II a la marcha de Carlos hacia Génova, por ese puerto catalán. Vamos a ver cómo cambia esta carta oficial hacia la secreta, una carta que le pide por favor que nunca la lea nadie, que nadie la pueda manosear y que en el caso incluso de que Felipe perezca antes de que él vuelva, la queme o la destruya en su presencia. Esta carta más secreta va a seguir las líneas, unas líneas muy parecidas a la carta oficial, sin embargo va a ser muy personal y va a poner los puntos sobre las íes en ese no te fíes de absolutamente nadie. Fijaos cómo cambia esa introducción de la carta oficial a la carta secreta. Dice, os escribo y os envío esta secreta, vos solo, y así la tendréis secreta y debajo de vuestra llave sin que vuestra mujer ni otra persona la vea. No ha sido por mi voluntad, todavía lo siento en extremo y me pesa de ella, porque si nuestros vasallos no nos sirven, no sé cómo podremos sustentar la carga. Hijo, pobre y desautorizado, por donde después tendrías gran razón de quejaros de mí. Es que voy a cosa tan incierta que no sé qué fruto se seguirá de él, porque el tiempo está muy adelante y el dinero poco y el enemigo avisado y apercibido. A mí me queda el contentamiento de haberla perdido por hacer lo que debía y por remediaros y no soy obligado más. El cambio es drástico, es decir, la carta oficial nos presenta a un Carlos V convencido que lucha por la herencia y por dejar esa herencia que recibió a su hijo Felipe. Aquí cambia, aquí Felipe es pobre y es desautorizado. Aquí Carlos está sumido en la incertidumbre y da reflejo de que estas instrucciones son producto de ella, de la inseguridad y de las propias consecuencias de las que son conscientes Carlos al marchar hacia una cuarta guerra con Francia, una Francia que, como podéis ver, sabe que va a existir esa guerra. Por tanto, hay un Carlos con una incertidumbre y una inseguridad, pero sin embargo convencido. Una de las más importantes lecciones no ha sido por mi voluntad. Volvemos a esa contraposición. Y en este caso, ¿qué motivación tiene Carlos V para escribir estas cartas? Dice, esta es la oficial, siempre que veamos este color azul, ¿vale? Y estas son selecciones que yo os he hecho de estas cartas, las cuales también os voy a remitir para que podáis leerlas, porque ya os digo, son una absoluta maravilla poder leer a Carlos V. Dice la oficial, para este efecto, ante todas cosas, habéis menester determinaros en dos cosas. La una y principal, tener siempre a Dios delante de vuestros ojos, y ofrecedle todos los trabajos y cuidados que habéis de pasar, y sacrificarás estar muy pronto a ellos. Y lo otro, creed y ser sujeto a todo buen consejo. Un elemento que va a ser completamente similar va entre Carlos V y Felipe II es su naturaleza piadosa y de defensa de la cristiandad, pero también va a ser un gran elemento diferenciador, porque son diferentes formas de defenderla. Carlos V, como ya os digo, era el emperador soldado que se recorrió Europa y pocas veces estuvo durante un tiempo prolongado en España, en la monarquía hispánica. Felipe es todo lo contrario. Felipe es el monarca burócrata, el monarca que fija su capitalidad en la Villa de Madrid y el monarca que pocas veces marcha de la monarquía hispánica. Vemos ahí que, a pesar de ser piadosos,
van a tener unas formas muy diferentes de defensa. Y por otro lado, dice, creed y ser sujeto a todo buen consejo. Vamos a ver cómo este consejo cambia radicalmente. Dice en esta carta secreta, ya se os acordará de lo que os dije de las pasiones, parcialidades y casi bandos que se hacía o están hecho entre mis criados, y porque en pública se harán mil regalos y amores, y en secreto lo contrario. Es menester que seáis muy sobre aviso de cómo lo hicieren. No os pongáis en sus manos solas, ni ahora ni en ningún tiempo. Es decir, escuchad los consejos, pero escuchadlos a todos y sed completamente prudentes. Es decir, aquí hay un cambio tremendo. Quizás está motivado o está justificado el hecho de que diga, antes de que esta carta la lea nadie, quemadla si hace falta. Respecto a la administración de justicia, llama la atención de qué forma Carlos V tiene la capacidad de transmitir la filosofía de su propio tiempo de una forma nítida y de una forma completamente clara. Como ya os he dicho, una de las innovaciones más importantes de los monarcas en esa dimensión política del Estado moderno es, por supuesto, su implicación en la administración de justicia, pero lo van a hacer con una serie de guías morales o guías o normas morales muy marcadas, y Carlos tiene unas formas de expresarlas nítidas. Dice, hijo, habéis de ser muy justiciero y mandad siempre a todos los oficiales de ellas que la hagan recta y que no se muevan ni por afición ni por pasión, ni sean corruptibles por dádivas ni por ninguna otra cosa. Ni permitáis que en ninguna manera del mundo ellos tomen nada, y al que otra cosa hicieres mandarás castigar. Y nunca conozca a los ministros de ella, que por amor, afición, enojo o pasión os movéis, ni mandáis cosa que sea contra ella. Y si sentís algún enojo o afición en vos, nunca con esa mandéis ejecutar justicia, principalmente que fuese criminal. Y aunque esa virtud de justicia es la que nos sostiene a todos, causando a nuestro Señor, que de tanta misericordia usa con nosotros, usad de ella y mezclad estas dos virtudes, de suerte que la una no borre la otra, pues de cualquiera de ellas, de que se usase demasiadamente, sería hacerla virtud y no vicio. Felipe va a tener en cuenta, muy en cuenta, las palabras de su padre, pues en adelante siempre va a tener una precaución extremada sobre la propia administración de su imperio. Sin embargo, como os decía, es muy destacable la capacidad que tiene Carlos de transmitir esa concepción del monarca en el marco de la administración de justicia. ¿A qué me estoy refiriendo? Carlos nos está hablando de la virtud a través de los aprendizajes de Aristóteles, es decir, de la cultura clásica que había llegado a Europa. Una filosofía que ya hemos estudiado y que conocemos bajo el concepto de arete. Etimológicamente, arete hace referencia a la necesidad de cumplir una obra que se inicia, es decir, el cumplimiento acabado de un propósito. Y esto implica tanto el pensamiento como la oratoria como la obra. En la filosofía griega, y muchos de estos conceptos espero que nos suenen y mucho, y así además ya cerramos un círculo que iniciamos en nuestra sesión primera, en la filosofía griega, este arete era la conjunción de tres elementos. En primer lugar, un concepto que ya conocemos, andreia. Andreia, que ya lo vimos incluso en la figura de Darío, en la batalla de Isos, en su momento de huida, ese momento en el que huye dos veces y lo pierde todo frente a su concepción de monarca. Está aquí, la andreia, por la que nos podemos hacer una idea de su significado, la valentía para afrontar los problemas. En segundo lugar, sofrosine. Sofrosine es la moderación, el equilibrio. Un tercer concepto, ditaiosine, es decir, hace referencia a la moderación y al equilibrio. De forma posterior, Platón va a incorporar un nuevo concepto en torno a la arete, y es, por supuesto, la prudencia. Es decir, como podéis ver, la valentía, la moderación, la valentía, la moderación, la acción de ser justos y la acción de ser prudentes. Estas van a consolidarse, estas cuatro van a consolidarse como lo que hoy conocemos como las virtudes cardinales, la virtud, el punto medio para Aristóteles. Estas virtudes
¿A partir de qué se adquieren? Pues de un concepto que también hemos aprendido en nuestro seminario, que es la paideia. Las virtudes cardinales se obtienen a través de la educación, y esta no es la primera vez que lo vemos. Lo vemos, por ejemplo, lo vimos con Teodora con Olimpia de Piro, esforzándose por la educación de Alejandro en el ámbito de la monarquía y la defensa de su herencia. O, por ejemplo, lo vimos más claramente con ese manual de Duoda que nos hacía reflexionar y que estuvimos consultando de nuevo, estudiando a cómo debe ser el futuro duque, que es su hijo. Pero fijaos, estos conceptos todos se engloban en estas virtudes. Bien, otro elemento fundamental para conocer el Estado moderno es la administración y los secretarios. En este sentido, Carlos los tiene a todos muy presentes. Y aquí es donde está uno de los elementos que se estudian más en torno a, ¿fue Felipe II una ruptura o una continuidad de su padre? Pues su padre se encargó de dejar la cohorte de consejeros y secretarios para la regencia de Felipe II, y en el momento en el que Felipe II es intitulado monarca, no así emperador, estos consejeros y estos secretarios van a seguir conformando la cohorte. Realmente el momento en el de cambio que se puede ver de Felipe II, no muy acusado por cierto, es ese momento en el que los consejeros principales fallecen, porque son de una edad mucho más avanzada. Y Carlos le dice en estas instrucciones, en este caso como podéis ver, oficiales. Y para que mejor podáis hacer todo lo susodicho, yo os he dado acompañado de todos los consejos que allá tengo. Al Consejo Real encargaréis conforme a los que en ellas está contenido, que administren buena justicia y miren mucho por todo lo que tocare a la buena gobernación del reino, y que las leyes y ordenanzas hechas sean muy bien guardadas y cumplidas. Y ojo, y que no innoven ni permitáis ser innovado las que a mi partida mandé hacer. Esto va a ser fundamental, porque va a seguir gobernando a través de sus consejeros y a través fundamentalmente de todas las órdenes que dejó por escrito. Esto va a marcar mucho la regencia de Felipe. Y fijaos, por no leerlo, aquí se pueden encontrar los consejos fundamentales: Estado, guerra, Indias, Inquisición, la figura del alcalde. Y fijaos qué norma tan importante pone Carlos: la libertad entre todos para que sus votos sean libres. Y cruzándolo además con esa carta secreta, es un elemento que mantiene la necesidad de libertad. Consejeros, Cámara y Hacienda. Y fijaos, la Hacienda es ahora el principal y más importante negocio que yo tengo. Es evidente. Vemos aquí la importancia que tuvo las arcas castellanas, la Hacienda, para la elección de Carlos V como emperador. Para entender este sistema polisinodial, os he hecho un pequeño esquema que vais a ver aquí. Es un esquema para que lo comprendáis. ¿Por qué reitero tanto la necesidad de comprender este esquema, aunque pueda parecer farragoso? Porque nos va a permitir comprender las sesiones posteriores. Este va a ser el esquema del Estado moderno que va a marcar de forma transversal toda la historia gubernativa y administrativa en adelante de la monarquía hispánica. A muy rasgos, sobre todo por la hora que se nos echa encima, se me pasa volando, podemos encontrar los órganos colegiados y los órganos unipersonales. Y fijaos, en los unipersonales, como decía Carlos, secretarios de Estado, secretarios privados y validos. Fijaos, la figura de los validos, ese alter ego del monarca, va a ser fundamental, no solamente con figuras históricas como el duque de Olivares o posteriormente como primer ministro, en esa transfiguración de los validos, con el príncipe de la paz, con Godoy, esa transición de poderes. Sin embargo, lo que va a tener una importancia fundamental, sobre todo en la historia de los ministerios o la historia de la administración política, y que conecta con nuestra historia, son los consejos, por supuesto. Y para comprenderlo, a mí me gusta diferenciarlo entre competencias que tienen sobre la monarquía, es decir, en términos generales, Estado, guerra e Inquisición.
Y también competencias sobre territorios. Vemos Castilla, vemos India, fijaos, Aragón, la cual no tiene competencias judiciales, va a marcar esa diferencia entre Castilla y Aragón, que se va a ver. Italia, Portugal, Flandes, hasta la pérdida de Flandes, por supuesto, y Navarra, que va a tener unas competencias muy específicas, por así decirlo, fundamentalmente por el ámbito de los fueros. Además, va a ser el único consejo que va a tener sede en Pamplona y va a tener un carácter judicial, es decir, va a tener un carácter de promulgar justicia. Por otro lado, también está por cierto, el Consejo de Estado es una creación original de Carlos. El Consejo de Cámara, que va a aconsejar al monarca en el nombramiento de gracias y mercedes, y el consejos esencialmente castellanos, como son, por supuesto, la Hacienda, las órdenes y las cruzadas. Va a ser el Consejo de Cruzadas, va a ser quien administre este conjunto de bulas papales que ya hemos estudiado. Como podéis ver, es fundamental. Fijaos, y para ir terminando, otro elemento fundamental que va a tener en cuenta Carlos va a ser la necesidad de que sea muy consciente, y aquí vamos a ver una actualidad tremenda en el tema, es que sea consciente de lo que está firmando. Ni más ni menos, fijaos. Guardaos mucho de no firmar cartas particulares en las cancillerías, ni otros tribunales de justicia, en recomendación de las partes, porque sabed que para hacer mal muchas veces toman el ruego del rey por mando, y para bazar bien no todos obedecen a sus mandamientos. También os guardéis de no escribir ni encomendar de palabra a nadie cosa particular, si no queréis después pagarlo con las setenas, es decir, pagarlo 7 veces más. También guardaos mucho de no dar, ni de palabra ni por escrito, promesa de cosa, de porvenir ni expectativa, pues ordinariamente no se sigue buen suceso de anticipar el tiempo en cosas semejantes. Es decir, esto es realmente lo que va a marcar la naturaleza de ese monarca burócrata, al cual se llega a decir que contestaba 400 cartas al día, ese monarca que siempre está proyectado con su escritorio. Aquí van a estar los primeros pasos de esa desconfianza y, por supuesto, la nota de actualidad que tiene o la nota de reflexión tan grande que tiene. Respecto a las reinas y las hermanas, suelen ser estos dos elementos que no suelen tener mucho peso en los libros de historia, sin embargo, dan bastante buena cuenta de la posición de la mujer en la corte. Dice: bien sé que no es necesario, encomendaos que tengáis cuidado del servicio y buen tratamiento de la reina, mi señora, pues la razón os obliga a ello, y también estoy cierto de los que la sirven le tendrán. Otro tanto digo en lo de vuestras hermanas, mis hijas, porque veo cuánto las queréis, y con razón, y por eso digo, de más que porque me huelgo que sean criadas con el recogimiento que están, que con el deseo de verlas, y a ellas vos y a vuestra mujer, que esas visitaciones sean moderadas, y que cuando allá fuerdes no os tratéis con ellas sino como hombre y con las maneras honestas que conviene, y que cuando vos o vuestra mujer os juntáredes con ellas, no haya más soltura ni entrada de galanes que hasta aquí, y que en todo haya la reformación que conviene. Es decir, como podéis ver, la figura de la reina sí que cuenta con una proyección más importante en la dimensión política, muy marcada por la emperatriz Isabel de Portugal, que en la ausencia de Carlos era ella la que se encargaba de la gobernación. Es más, una de las grandes diferencias entre Felipe y Carlos es que Felipe va a contraer más de 3 veces matrimonio, y sin embargo Carlos únicamente se va a casar una vez y no va a volver a contraer matrimonio. Y es cierto que esto lo va a cumplir muy bien Felipe. Las hermanas de Felipe siempre van a vivir de forma diferente, de forma aislada, y siempre en una lucha constante de esa honra femenina. Otro de los elementos fundamentales, y voy a ir terminando, uno de los elementos fundamentales que le va a pesar muchísimo a Carlos es el hecho de la niñez de Felipe.
fijo, está dando aquí una lección que pone en valor esa formación con la que comprendíamos estas instrucciones. Dice, como os dije en Madrid, no habéis de pensar que el estudio os hará alargar la niñez. Además, considero que estas líneas son de una belleza extraordinaria. Antes os hará crecer en honra y reputación tal que, aunque la edad fuese menos, tenían antes por hombre, porque el ser hombre no está en pensar ni en quererlo ser, ni en ser grande de cuerpo, sino solo en tener juicio y saber con que se hagan las obras de hombre y de hombre sabio, cuerdo, bueno y honrado. Y para esto es muy necesario a todos el estudio y buenos ejemplos y pláticas. Y si a todos es necesario, pienso, hijo, que a vos más que nadie, porque veis cuántas tierras habéis de señorear, en cuántas partes y cuán distantes están las unas de las otras y cuán diferentes de lenguas. Fijaos, la importancia del estudio, la importancia de la formación, pero sobre todo la importancia de la lengua. Fijaos. Por lo cual, si la sabéis y queréis gozar, se refiere a las tierras y los señoríos, es forzoso ser de ellos entendido y entenderlos, y para esto no hay cosa más necesaria ni general que la lengua latina, por lo cual yo os ruego mucho que trabajéis de tomarla de suerte que después, de corrido, no os atreváis a hablarla. Ni sería malo también saber algo de la francesa, mas no querría que por tomarla una la dejásedes entre ambas. Fijaos esa importancia que adquiere, como ya os decía en el inicio de la sesión, no solamente quizás a consecuencia del elemento de los comuneros, sino también a consecuencia de su propia experiencia propia. Es un monarca que está dando una auténtica lección en un estado completamente moderno. Por otro lado, Carlos también se permite dar consejos en el matrimonio y fundamentalmente respecto a la fidelidad que debe proyectar Felipe. Dice, hijo placiendo a Dios, presto os casaréis y plega a Él que os favorezca para que viváis en ese estado, como conviene por vuestra salvación y que os dé los hijos que Él sabe serán menester. Quizás en estas palabras de Carlos se puede ver la consideración piadosa, la consideración católica, la consideración pública también que va a tener el matrimonio. Entonces son elementos unidos a su condición propia piadosa y a la propia condición que impone el matrimonio. Y continúa, yo os ruego, hijo, que se os acuerde de que, pues no habréis, como estoy cierto que será, tocado a otra mujer que la vuestra, que no os metáis en otras bellaquerías después de casado, porque sería el mal y pecado muy mayor para con Dios y con el mundo. Y demás de los desasosiegos y males que entre vos y ella se pondrían según de ello, sería mucho contra el efecto porque os apartáis de ella, y por esto tened constancia y firmeza para resistir y personarse en esa buena intención que soy cierto tenéis. Bueno, sed fiel. Bellaquerías creo que es una palabra extraordinaria en este texto y creo que va más allá de la propia fidelidad piadosa del católico, va mucho más allá. Habla de relación con la esposa y habla incluso de la propia honra de Felipe II en su matrimonio. Para finalizar, de nuevo, os he traído el contraste tan grande que existe entre el final de la carta oficial que va a pasar por con sus consejeros y la carta posterior, que es la carta secreta 2 días después. Para finalizar, él, por supuesto, aparte de su rúbrica, aparte de la data, todos los componentes, también Carlos V es muy famoso por sus postdatas, porque las postdatas de la correspondencia de Carlos V son como una segunda parte de la carta, es sin límites. Es más, se suelta de forma tan personal que suelen ser incluso más enriquecedoras que la parte oficial. Oficialmente dice, hijo, placiendo a Dios, presto os casaréis y plega a Él que os favorezca para que viváis en ese estado, como conviene por vuestra salvación y que es de los hijos que Él sabrá menester. Ay, esto no es. Bueno, os leo la secreta por el tiempo y os lo recupero después.
Fijaos, dice, porque todos somos mortales, si Dios, o sea, se despide con esto, porque todos somos mortales, si Dios os llevase para sí, no os descuidéis de ponerla en tal recaudo que ella me sea vuelta cerrada o quemadla en vuestra presencia. Es decir, para finalizar la carta secreta realmente lo que dice es, nunca enseñéis esta carta a absolutamente nadie. Y esto también conecta muy bien, y con esto finalizamos la sesión, con dónde están ubicadas estas cartas. Mientras que la carta oficial se encuentra en Simancas, aunque hay otras copias, en Simancas podemos leer esta carta. Sin embargo, esta, la secreta, se encuentra, por supuesto, en el monasterio del Escorial. Es decir, incluso a día de hoy, por su localización, podemos ver esa naturaleza. Voy a intentar recuperaros el otro final, pero mientras tanto, voy a dejar de compartir pantalla para poder veros a todas. Listo. ¿Aquí os tengo? ¿Sí? Muy bien, me tenéis. Genial. Lucía, ¿quieres que te Podemos esperemos? iniciar mientras os busco ese final que se ha tenido que copiar mal. Sí, te esperamos, ¿verdad? Ay, como queráis, por mí genial. Sí, claro. La tengo aquí, las tengo impresas. Aquí. Lucía, y esa carta, ¿por qué no se destruyó como él pidió? Porque él volvió a Yuste, donde abdicó y, por tanto, pasó al archivo de Felipe, que seguramente la leería en adelante. La cláusula que le da es, en caso de que tú perezcas por las envidias, porque mueras, porque tienes 16 años, esta carta no puede ser leída por nadie, aunque sea quemadla, y si no, devolvédmela en pliego cerrado. Pero como él vuelve de esas guerras en Europa, la carta simplemente queda en el Escorial y la copia, por así decirlo, queda en el archivo de Simancas, en el archivo de Valladolid, que es extraordinario, y si podéis ir a verlo, es quizás tan extraordinario como el archivo de Indias en Sevilla. Tiene unos edificios históricos extraordinarios. Lucía, Fijaos, pero para ir allí tendríamos que ir contigo, porque nunca se puede hacer este tipo de cosas, como cuando estuvimos en Málaga y pudimos ver el archivo y toda la biblioteca. Es que, claro, claro, es diferente, ¿verdad? es atractivo si llevas un cicerone como tú. Una cicerone. Una Cicerón. Pues, fijaos, he recuperado el final y frente a esa medio quemadla, destruidla. Fijaos cómo termina la oficial. Dice, hijo, esta carta o instrucción que os escribo es la que toca a la buena gobernación de vuestra persona y a lo que habéis de tener en el gobierno de estos reinos, y como habéis de usar el de las generales y particulares que os envío, la cual os presentará don Juan de Zúñiga. Es decir, ya sabemos por qué existe esa oficial y esa secreta. Esta va a ser leída por su consejero y su secretario personal, frente a la otra que no va a ser leída por nadie. Si tenéis ocasión o queréis leer la privada, vais a ver que es un despotrique constante de absolutamente todos los de la corte. A los consejeros, no te fíes, no hagas esto, no le hagas caso. O sea, es cierto que si esa carta la leyese alguno de sus consejeros, la monarquía se va al traste, porque Carlos tiene una capacidad de criticar a todo el mundo, pero tremenda. Pero también se entiende. Es Felipe el que va a empezar esa monarquía, atente a todo lo que viene. Por eso os voy a mandar el libro, os voy a mandar las dos cartas y ya os digo, dedicarle 5 minutos porque es un Carlos personal y completamente abierto. Tenemos unas cuantas. ¿Queréis que empecemos ya con las preguntas? Primero Sol Durini. Sol, ¿estás ahí? Sol. ¿Sol? Sí, acá estoy. Acá estoy. Perfecto, no te veía. Perfecto. Acá estoy. Bueno, la verdad que, bueno, maravillada con toda la charla y con la personalidad de Carlos V, es impactante, ¿no? Y creo que sí se ve la modernidad y el cambio de actitud de un monarca frente a lo que era antes, ¿no? En muchos sentidos. No, yo aquí quiero hacer una consulta de una cosa que leí varias veces y sobre todo con Salvador de Madariaga
en el tema de la colonización, creo que se llama Apogeo y Caída de un Imperio, si no me equivoco, el libro de Salvador de María, y leí hace mucho tiempo, y me llamó la atención por todo lo que significa en esa época y en ese momento. Cuando la conquista de América, ahí él dice que hubo un año en que Carlos V se planteó si la conquista en sí misma, la conquista y colonización de estos territorios, realmente el conquistar, el imponer una cultura y una religión que era ajena a pueblos que tenían otras culturas y otras religiones, era justo, teniendo en cuenta lo que significa el tema de la cristiandad para él y lo que significa bueno, el imponer justamente todo ello. Entonces me llamó la atención que hubiera filósofos eclesiásticos y gente bueno, y sabios de entonces que durante un año estuvieran debatiendo si era justo o no era justo. Debatieron que era justo, pero es cierto que Carlos V suspende por un año la conquista hasta saber el resultado de esa consulta que realiza. Gracias. Verás, ha habido un episodio que no hemos podido abordar porque además va a ser el episodio con el que iniciaremos la sesión en torno a Napoleón, y es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento de 1545 a 1563 es una reacción necesaria de la cristiandad ante la modernidad, y es ahí donde se sientan postulados fundamentales de la modernización, ese Concilio de Trento, y para Napoleón va a ser un elemento fundamental en el año 1815, lo recuperaremos. En este sentido, sí es cierto que en el Concilio de Trento, si se acceden a sus actas, hay una serie de debates en torno a esta necesidad de evangelizar o no determinadas culturas que se encuentran en el marco de ese avance. Sin embargo, a mí me gustaría recordar que tanto el Concilio de Trento como figuras anteriores que veíamos beben de un mismo sustrato cultural. Y es un sustrato cultural que va a utilizar el propio Carlos V para su proyecto. Es decir, si tenemos que contestar a esta pregunta de una forma unipersonal, cabría destacar que Carlos V participa de esa universitas cristiana, participa de la cristiandad como elemento de creación de proyecto, algo que también nos recuerda mucho a Carlomagno. Pero ahora bien, hemos puesto la nota de importancia de un elemento fundamental, y es el sistema polisinodial. Existe un consejo inquisitorial presidido por el inquisidor general, y este va a tener una gran carga de decisión. Es cierto que no podemos decir que frente a Carlos tuviera algún tipo de... Pero sí es cierto que se tiene que contar con el Consejo y con el Inquisidor General, que desde 1483 ha perfeccionado el juicio inquisidor de una forma extraordinaria. ¿Se comprende? Es decir, es esa dialéctica entre un sistema polisinodial que se está formando, donde hay un consejo de cruzada que administra las bulas papales y que cree en esa idea de cruzada, y por otro lado vemos un Carlos V que cree en esa cruzada como la capacidad de defender la cristiandad como elemento aglutinador. ¿Entiendes? Es esa contraposición. Y en mitad de todo este sustrato político, social, cultural, encontramos el Concilio de Trento. Un concilio que a través de sus actas nos están revelando que se necesita una modernización del propio dogma, que Lutero ha levantado, por así decirlo, ha levantado las formas de pensamiento, ha arrasado con el monopolio de la interpretación de las escrituras, y que además Lutero ha encontrado el apoyo de una serie de monarcas que lo van a utilizar para revestirse de poder. Es por eso que veíamos la paz de Augsburgo en 1555. En este momento, frente a ese emperador anterior, por eso es importante dedicar una sesión al cambio, frente al emperador que toma decisiones, el sistema polisinodial y la presencia tan importante que tiene la hacienda castellana para la toma de decisiones, porque es la hacienda castellana la que ha puesto ahí al emperador Carlos V, en ese sentido, él no puede decidir tal y como hemos visto que se decidía anteriormente. Ahora existe todo un proceso. Por tanto, en tomar una decisión tan importante un año, me parece incluso hasta poco tiempo.
Es decir, como ya has visto, la administración de justicia implica libertad, implica virtud, implica prudencia, es decir, es todo un movimiento que no se puede, por así decirlo, dicho mal y pronto, saltar a la torera, imposible. Vemos esa complejidad constante, complejidad a nivel de la dimensión política. Claro, pero llama la atención, digamos, la duda o el plantearlo al menos, ¿no? Ya como una posibilidad ante todo ese panorama, el que se pueda decir, bueno, estamos actuando bien o mal, me parece de igual de una riqueza muy grande, el solo planteamiento, ¿no? Sí, porque es un debate moral. Sí. Y en este caso muchas veces la historia peca de la deshumanización de los propios personajes históricos. Y me voy a colar, pero hay un libro, creo que es de Mariana, que escribe la historia, siempre dice, escribimos la historia pensando que somos las personas más interesantes o más inteligentes o que estamos en constante evolución. Pues Mariana tiene un libro en el que dice, vamos a pensar que somos imbéciles. Entonces, vamos a escribir la historia desde el hecho de que somos imbéciles. Y ahí es cuando estás humanizando. Es una reflexión, pero que claro, que un escritor ya de su talla puede permitirse este tipo de... A ver si os paso el título porque es muy, muy, muy curioso. Listo, gracias. Nada, Bueno, ahondando en el tema de Sol, a mí realmente me ha causado gran curiosidad, interés y también extrañeza el sistema de valores que tiene Carlos V. Creo que tiene algo de orden religioso, pero también me pregunto si no ha leído, si no era un hombre tan culto que leía los clásicos. Y bueno, hay una parte de un documento que, claro, no te ha dado tiempo de leerlos todos, pero que yo me he fijado un poquillo más abajo, ¿no? Y en el que advierte a su hijo Felipe II de los que te hacen la pelota, de los... vamos, de, si queréis lo vemos. de los consejeros, de los que tienes alrededor y de que estés alerta de que estas personas no estén, pues que no tengan compromisos y favores que hacer a otros. Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Este, ¿no? A ver. Hijo, ¿no habéis de mudar de vida y la comunicación de las personas? No, Vuestra compañía, ¿no? no, ese no es. Y para ello es muy... Pero vamos, que... A ver, no, es que yo veo muy poco, entonces... Pero bueno, a ver, lo pone. Y que te hagas cuidado y que estés al loro de qué es lo que hacen nuestros consejeros y de qué es lo que hacen todos, porque vaya a ser que estén haciendo favores y Claro. pagando prebendas con un sentido del Estado que a mí me ha llamado la atención, pero también es lógico, o sea, cuando alguien llega a hacer algo tan grande, cuando llega a hacer una empresa tan grande, es porque su objetivo es la empresa y no es las cosas personales, ¿no? Y el amiguismo y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, por eso decía, hay elementos que nos van a, o al menos yo leer las cartas y seleccionar los fragmentos, digo, es que es tan actual, Sí. desde no firmes los documentos que no tengas que firmar, hasta no te fíes solo de una persona. Incluso a mí me parece extraordinario el consejo de no prometas nada que no puedes cumplir. Eso a mí me parece para un monarca extraordinario. Sí que leo una de las preguntas que hay en el chat. La educación de Carlos V se da además en la corte o en el seno del Sacro Imperio Romano Germánico. Él tiene una educación muy importante. Sin embargo, como ya os he dicho, está completamente embebido del concepto de virtud que aplica Aristóteles y que luego añade esa prudencia que la añade Platón, es decir, el equilibrio, la virtud, el punto medio, la paciencia, la moderación, esos son elementos fundamentales. Y además, incluso la obra de Erasmo está dedicada al propio Carlos, es decir, es lo que intentaba reflejar. Carlos no es original, Carlos rima. ¿De qué rima? Rima de su sustrato cultural, de todas las obras que se están produciendo en torno a la formación del monarca. Y va a ser una formación que va a marcar tremendamente al monarca moderno. Y Felipe, ahí
centrándome, que me ha costado mucho centrarme en la dimensión política, porque a mí la cultura, ya sabéis, que me pierde, sí es cierto que Felipe en este sentido es incluso más moderno que su padre, porque también lee a otros y lee a consecuencia de su propio contexto. Es decir, cuando Carlos lee a Aristóteles, no es lo mismo que el propio tiempo que vive Felipe II. Cuando Felipe II lee, es un Felipe completamente moderno, solamente hay que fijarse en el Escorial, en su biblioteca, en sus libros, en las obras pictóricas. ¿A qué me estoy refiriendo? Felipe vive en un momento en el que el avance de los turcos hacia Constantinopla hace que todo el elemento intelectual que se encuentra en esa ciudad se va a la península itálica, y este es el elemento principal para comprender el Renacimiento. Y con este desfalco de Constantinopla hacia la península itálica, se entiende ese desarrollo, ese revivir la cultura clásica del que Felipe se imbuye completamente, y se entiende así el Escorial, se entienden los libros, se entienden los frescos y se entiende esa evolución que da en el ámbito de la cultura y de comprender la monarquía, embebiéndose incluso más de la cultura clásica de lo que ya había hecho su padre. Claro. Incluye a Boccaccio, incluye, es más, el pintor de la corte de Carlos V es Tiziano, pero para Felipe también es Tiziano. Sin embargo, Felipe va a incluir a uno más, que es el Bosco. O sea, es que ese es un icono, es algo completamente modernista, es tremendo. La educación de Carlos V básicamente es en Flandes, ¿no es cierto? Sí, está muy, muy marcada. Sin embargo, yo por eso quería destacar la capacidad de cambio que tiene, y eso no lo tiene Felipe, su capacidad de cambio. Y es más, él lo dice en las cartas, aprende a hablar la lengua latina, y es quizás una lección que sí aprendió, porque cuando llegó rodeado de esa corte francesa, fue algo nefasto. Y también lo que me llama mucho la atención es que dice, y habla francés, a pesar de que el enemigo por excelencia de Carlos V es Francisco I. Es decir, es esa mentalidad que dice Ana Eugenia, esa mentalidad de la capacidad de ver, y que al final te convierte en una estratega con las herramientas que tienes. Es la que te está ofreciendo el Estado moderno, porque se está adaptando a un sistema en el que se tienen que decir, tengo que contar con todo diferente. Ya sí que es cierto que se va a pasar a ese, mi palabra es ley, pero va a haber un elemento previo. Marité, Pero bueno, yo os quería Perdón, traer al Carlos. la pregunta de dónde se educa, independientemente del, no puedo ni hablar hoy, independientemente del lugar, es quiénes son sus educadores, porque ya no es una madre. Claro, en el claro. caso Pues, de él. no Ahí recuerdo cambia. el nombre, pero como siempre voy a hacer como la frase esa que se ha hecho, me lo estudio esta tarde y la siguiente sesión te lo cuento, pero te voy a decir como Garbille. Has cogido un compromiso conmigo que ahora me vas a tener que aguantar lo que te cuente, ¿eh? Venga, gracias. A ti. bueno, Marité. A ver. Gracias Lucía. Nuevamente muy, muy interesante. Pero hay un párrafo en la carta que me llama la atención porque de alguna forma haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Exacto. Aprende la importancia de las lenguas, o sea, no solo la lengua latina, él habla de las lenguas en general, pone énfasis en la lengua latina, pero es las lenguas en general. Y Carlos no hablaba español, entonces, ¿dónde está la importancia de las lenguas? Una más para arriba. Sí, te lo voy a buscar para que... Marité, ya está. Perdona, Marité, al decir tú eso, entonces me he planteado, ¿en qué lengua está escrita la carta? Es que claro... las instrucciones de Palamos. Pero después aprende español. Claro, es más, uno de los elementos que más se comparten es que Carlos V al final acaba hablando la lengua latina, acaba hablando castellano. Y la transcripción a los que yo he trabajado se encuentra en una obra de 1975 que es de Fernández Álvarez.
Es una obra del corpus documental de Carlos V. Entonces, el documento al que yo he podido acceder directamente estará en castellano antiguo, en un latín muy evolucionado. Entonces sí aprende español, porque yo Claro. siempre él aprende el castellano. Lo que yo siempre había escuchado es que él no había aprendido español. No, sí. Sí, hablaba español. Claro que sí, hablaba. Y eso es lo que le dices realmente, aprende a hablar la lengua latina y también enséñate en el francés, es decir, aprende tu propia lengua, y por eso digo, ser de ellos entendidos y entenderlos. Es por eso, para mí, esa frase es la que tiene más potencia. Claro, Carlos aprendería. Felipe es casi una imposición. No se te ocurra estar, aprende de mí, y no se te ocurra estar en una corte castellana sin hablar castellano. ¿Entiendes? Claro. Es lo que a mí... Yo solo tenía lo que decían las malas lenguas. A ver, ¿a quién le toca? Había otra pregunta más, es que no sé quién es. Mira, a mí... No, bueno, yo a raíz de lo que dijo Marité, que es haz lo que te digo y no lo que yo hago, también con lo de los hijos, porque le recomienda a su hijo una gran castidad y el respeto a la esposa y dentro del matrimonio y tal, y estamos llenos de cuadros de los hijos ilegítimos de Carlos V. O sea que es que, bueno, todos los hemos visto, los conocemos. Y de hecho decían que había uno, no me acuerdo el nombre ahora, que lo quería más que a Felipe II porque se parecía mucho a él y decía que tenía muchas cualidades de gobernante que a Felipe no se las veía. No sé si es verdad o es otra vez la leyenda, ¿no? Pero yo te quería preguntar una cosa. Como has citado a Tiziano, que evidentemente es el pintor de la corte, y realiza ese magnífico retrato de Carlos V ecuestre, que es justo en el sitio de Mühlberg, cuando acaba de ganar la batalla y se ve el río allí abajo y tal. Me ha parecido ver que coincidía con una época que tú decías que ya era como la decadencia de su imperio. Entonces, ¿qué lo utiliza? ¿Como propaganda el retrato? Claro, a ver, las figuras... Mühlberg es como el momento de excepción en la decadencia. Es decir, a raíz del año 1541, todas las glorias, todas las batallas empiezan en una decadencia militar y también de su figura. Es más, Mühlberg es, como ya te digo, como ya le digo, la excepción. No sé si realmente podríamos calificarlo de propaganda, porque la propaganda es un fenómeno que se debe estudiar es un fenómeno que hay que estudiar en relación. Es una obra y un público, pero es que aquí no tenemos público. Es una obra que se va a dar para el ambiente privado. Es una obra ecuestre. Entonces yo aquí sí que me gustaría hacer referencia a un elemento importante, y es el hecho de que un monarca aparezca en un cuadro sentado, que aparezca en un cuadro de forma ecuestre o que aparezca de pie, nos está hablando de la edad del monarca. ¿En qué momento de su vida se encuentra? Los infantes suelen aparecer de pie. Exacto. Cuando son de forma sentada, son en su edad más avanzada, y cuando salen ecuestres lo que pretende es ese capítulo militar de esta persona. Yo no sé si lo llamaría propaganda porque no es un cuadro destinado al público, sino que está destinado al ámbito privado. Al palacio, por tanto, claro. Claro, simplemente es un retrato ecuestre de un momento en el que Carlos V pues ha sido vencedor de una batalla, en un momento en el que en una completa decadencia ya había incluso para esa fecha abandonado el Mediterráneo, que ya estaba tomado por los turcos y se estaba centrando en el norte de Europa. Es un retrato, pero yo no lo llamaría propaganda porque en ese Ya. me falta el público. Ya. Es como de apogeo en un momento de decadencia, pero efectivamente Era la excepción. sin estar dirigido como mensaje a terceros que todavía estoy aquí, respetadme. Claro. La propaganda en este sentido
si queremos analizarla, hay que analizarla en torno a la imprenta, en torno a los grabados que se incluyen, en torno a la propia iconología que portan, pero no tanto así en unas obras como las de Tiziano, que son extraordinarias y van a estar en Palacio, por supuesto. Claro, gracias. A ti. La estatua esa que está en Blomberg, El cuadro de Mulberg. el ecuestre. En el Prado. La que está en el Prado, vale. Bueno, Sí. nos está preguntando Cristina que si este hijo ilegítimo es Juan de Austria, que creo que es el Jeromín, ¿no? Del cual hablaba Eloísa. ¿Era Juan de Austria? ¿Te estabas refiriendo, Eloísa? No te puedo asegurar. No sé, lo tendría que buscar. Bueno. Hay un cuadro precioso que está en Juste y está dándole, es que toda mi memoria es muy visual, siempre es referente a un cuadro. Y está en Juste hablando con él y todo el mundo lo respeta porque saben que es hijo suyo, aunque no está ni en la lista ni en herencia. Tendría que mirar si es Juan de Austria, espérate. Claro, pero yo también, ya reflexionando, esta carta es de 1543, no, es decir, hace muy pocos años que ha muerto Isabel, que muere en el 39, y no creo que sea un tema que compartiría con su hijo por una carta oficial antes de partir a la, ¿no? Es decir, lo que te tengo que decir es lo que te tengo que decir. Y en la carta secreta es cierto que tampoco hace referencia a esta fidelidad como si lo hace en la oficina. No creo que sea un tema que partiese con Felipe. No te oímos, algo se ha quedado ahí pillado. Era mala la conexión, creo. Y a ti. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Lucía, es que se había Ahora quedado sí. congelado. En nada, decía eso, que quizás no lo encontramos en sus cartas porque si tuvo... No corta. Porque esas cosas no se corta, ¿verdad? cuentan a los hijos. Tú le dices a los hijos cómo quiere que se comporten, no como... ¿Puedo hablar? Venga, Marisa. Ese hijo es que se lo presentan, lo tuvo con una señora que no me recuerdo el nombre, después de morir su mujer, mucho tiempo después. Y cuando estaba retirado en Juste, ese niño se crió con una familia muy importante. Y cuando estaba retirado en Juste, ya se iba a morir, se lo presentan a Carlos para que conozca a su hijo Jeromín. Pero entonces se entera, pero ese niño es el único que se sepa que tuvo, porque fue muy fiel a su mujer, a Isabel, a la reina Isabel. Y después de morirse Isabel, no tuvo, por lo menos relaciones con consecuencias, hasta que tuvo a Jeromín. Y lo mandó criar con un matrimonio que nadie sabía que era su hijo. Y ese cuadro es eso, cuando le presentan al niño a su padre para que lo conozca. Gracias, Marisa. Sí, es Juan de Austria. ¿Te das cuenta qué nivel de mujeres tenemos? Sí. Bueno, ¿alguien más? El Juste. ¿Qué? ¿Quién habló? Yo, que qué bonito es Juste. Oh, maravilloso. Oh, es una cosa. Sí. Sí, y los que crían a Juan de Austria es Luis de Quijada y su esposa, y lo crían en Leganés. Sí. Es esta familia noble que decías. Sí. Es otro lugar para hacer una visita con Lucía, el monasterio de ¡Oh, qué maravilla! Muy interesante. Y además, luego otra cosa, porque cuando yo estuve allí, aquello está tan lejos y está tan recóndito, en un lugar ahí que tú dices, este señor realmente tenía valores, o sea, que se lo creía, no era una pose ante algo, ¿no? Realmente dice, me retiro para salir del ajetreo de la monarquía, y para estar en paz con Dios y retirarme aquí. Con las obras del Bosco, claro. Es que... Felipe también hace eso. Felipe, cuando él también se retira
hace exactamente igual que Carlos. Pero yo creo que aquí es importante destacar que quizás Carlos, ya habéis visto el nivel de responsabilidad política que tenía, quizás en este sentido la lectura que podríamos hacer es: tú eres el monarca, yo me retiro a un segundo plano y me retiro en todos los sentidos, me marcho lejos. Pero escucha, ¿qué altura moral tuvo que tener Carlos V? ¿Qué altura como persona para después de haber hecho todo lo que había hecho, decir, doy un paso atrás y lo dejo en manos de gente joven, de una nueva generación? Eso es tan complicado. ¿Cuánta gente hace una empresa y tiene hijos que podrían seguir y sin embargo no da, y está ahí, que tiene 90 años y no ceden el testigo porque no saben delegar, no saben, quieren siempre controlarlo todo y no se fían de cómo lo hagan los demás? Para eso hay que ser también muy inteligente y aceptar mucho la vida, ¿eh? Lucía, ¿cuál sería el motivo, es decir, cuáles serían para los historiadores e historiadoras los motivos del retiro de Carlos V, en realidad? Estaba cansado de tanta lucha. ¿Era simplemente cansancio, era ceder a una nueva generación o había cosas más por detrás? Es una pregunta. No, y enfermedad, él estaba muy enfermo. Él tenía la gota. La gota. Lo mismo murió su hijo Felipe II también de gota, Sí. porque comían mucha caza, mucha... todo pasaron ese momento. La Carne muerte... roja y poca lechuga. Sí, sí. Sí, carne roja, pobrecillos. Todo el tiempo. Le llevaban ostras, ¿sí? Sí, sí. Le llevaban ostras. Fíjate tú. Lucía, te hicieron una pregunta, Cristina, si te apetece responderla. Sí, pero además también creo que algo que muestran las cartas es que él ya tenía esa conciencia desde que él tenía 16 años, es decir, esto va a ocurrir. Y también él se ve que al inicio de la primera carta lo dice: yo lo que quiero es que heredes lo que yo he heredado y por eso voy a la guerra en contra de mi voluntad. Es decir, realmente frente a esa figura que tenemos consolidada de Carlos V, el guerrero, también existe una pesadez, una inseguridad, y desde una edad muy temprana él es consciente de que va a delegar. Finalmente es cierto, Carlos V tiene enfermedades que lo achacan y que lo terminan sentando, y él dice: hasta aquí. Pero eso era algo normal. Había libros ya decía: una vez fuera monarca, delega. Y él realmente, hay dos elementos que lo tienen tranquilo. Las haciendas castellanas, una vez avanzado el proceso de... ¿De qué? ¿Sí? Sí, te oímos. Ahora, una vez avanzado el proceso de expansión por América, las arcas castellanas se vuelven completamente ricas, y en ese sentido Carlos V se queda equilibrado. Felipe II ya empieza a mostrar a través de su casamiento que ya es un monarca completamente preparado, es decir, hay diferentes elementos que basculan para que Carlos V, muy achacado por las enfermedades, decida retirarse. No es algo extraño. Gracias, Lucía. A ti siempre. Me recuerda ese tipo de valor y esa idea de Carlos V cuando dice te quiero dar en herencia lo mismo que me han dado a mí. Esta semana hemos tenido una tertulia literaria en torno a la uruguaya de Pedro Mairal, y una de las cosas que decían Cristina y Garbiñe, creo que eran, que sacaron de extracto, es que él es un escritor que quería ser escritor y que fue como muy revolucionario y pues como que renegó un poco de su familia que era pudiente, ¿no? Y que le habían dado a él mismo una educación exquisita, con los mejores colegios, universidades y todo. La responsabilidad que tiene uno, porque claro, él mismo se preguntaba: esa educación no tengo para dársela a mi hijo. La responsabilidad que tiene uno de dar lo que por lo menos ha recibido, ¿no? Claro, eso es una presión constante. Y, claro. Y de saber lo que se espera de ti.
Claro. Pero, Han depositado en ti que se esperan de ti. Es perdona, una cuestión humana. cuando ¿Perdón? se es responsable, ¿eh? ¿Qué? Es cuando se es responsable. Es verdad. Claro, Pero Claro. también eso va dentro de la escala de valores, porque ¿qué es para uno lo más importante? ¿Qué piensa uno dentro, no? Pero no todo el mundo es así. Claro. Claro. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Lucía, te vamos a felicitar porque nos ha encantado y otra vez Ay, me alegro. material estupendo. Nos que hemos subido. excedido 25 minutos, pobre Lucía, debe estar ya con el cerebro. No. Da igual, da igual. Ya hemos subido algún material y ya están preguntando a la gente, pero bueno, ¿de dónde sacáis? Porque hemos subido lo de las instrucciones de Palamos y bueno, están en Twitter y bueno, ya hay gente preguntando. Así que, Bueno, que no nos ha dejéis encantado, mal, ¿eh? porque es que es muy diferente si para poder estudiar esto tenemos ese tipo de recursos, que maravilla, de que tú nos los Claro, traigas. las ratillas de biblioteca como yo y de archivo, quizás no somos historiadoras tan estándar, pero tenemos nuestros recursos, ¿eh? Ya, Hombre. pero luego hay que saber también ponerlos a trabajar y eso lo haces muy bien. Ahí está. Ya veremos. Ya, bueno, ¿alguien más? Algo de Madrazo, Te dejamos- encantado. Dime, Marisa. El catálogo de Madrazo, que me ha encantado. Ah, El códice. Os lo mando, os mando el códice de enlace Madrazo. y veréis que hay muchas más láminas y está muy ay, bonito. es verdad, precioso, maravilloso. Por favor, Precioso. Me alegro mucho. Ah, Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Gracias, precioso. Nos vemos la semana que viene. Hala. Muy bien. Adiós. Hasta la semana que viene. Cuidaos mucho. Chao, a cuidar. Gracias, Ah, Lucía. chicas. Sois muy guapas todas. Adiós, muchísimas gracias.